Atención a todos, llegan cambios importantes en el tiempo que están en camino, lo que podría afectar tu fin de semana y las fiestas navideñas. En este pronóstico completo será en solo minutos. Y hace 2 meses desde la redada federal en Wilder, con más de 100 personas detenidas por ICE. ¿Dónde están esas personas hoy? Lo que sabemos más adelante. Y la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho está bajo revisión. Legisladores revisan su financiamiento estatal y la comisión defiende su labor. Lo que salió del Capitolio enseguida. Con eso damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Hace 2 meses exactamente, una redada federal azotó la ciudad de Wilder, Idaho, donde más de 100 personas fueron detenidas por ICE. Pero hasta el día de hoy, la pregunta de muchos es, ¿dónde están esas personas hoy? Nuestra compañera Gabriela López habló con varios abogados de inmigración y nos tiene lo último del estatus de las personas que fueron detenidas el 19 de octubre. El 19 de octubre, varias agencias federales invadieron un carril de carreras en Wilder, Idaho, con el propósito de arrestar a los responsables de una presunta red de apuestas ilegales. Ahora es algo que está pasando aquí cerca. Siempre había esa posibilidad, pero ahora es más real. Durante la redada, 105 personas fueron detenidas por ICE y puestas en centros de detención en Idaho e incluso en otros estados alrededor de la nación. Tras hablar con varios abogados de inmigración, KTVB en español confirmó que 26 personas han sido puestas en libertad. El problema es que ahorita la Tribunal de Inmigración y también la inmigración están tomando la posición de que cada persona quien entró a los Estados Unidos ilegalmente no es elegible para solicitar una fianza. Y esta posición es contra la práctica de los últimos 35 años de la ley. Y también es contra la ley. Estas liberaciones se produjeron mediante el recurso habeas corpus. Esto es cuando uno es detenido por el gobierno en manera que es contra la ley. Y eso es lo que pasó allí en Wilder. Lo que indica que un juez ordenó la liberación de cada persona después de revisar cada caso individualmente y también examinar las circunstancias de las detenciones. Además, los abogados aseguraron que la mayoría de los que se encontraban detenidos no poseían antecedentes criminales. 1 o 2 tenían delitos menores. El peor de todos fue un DUI. Right? Nada más peor que eso, nada violente, nada de drogas. Solo estamos hablando de delitos menores. Por el otro lado de la situación, los abogados de Ramirez Law Firm estiman que 75 de las 105 personas han sido deportadas. De esos 105, más probable que no, la mayoría ya han sido deportados. Sabemos que durante la detención, que estas personas, la inmigración pusieron mucha presión para presionarlos firmar para su propia deportación. Los abogados informan que lo ocurrido y la situación ha puesto a varias personas en riesgo, pero aún hay esperanzas. Es una amenaza real, pero no es el fin del mundo tampoco, no es que tenemos que rendirnos cuenta, hay cosas que podemos hacer, entonces hay esperanza todavía. Y para nuestra cobertura previa, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Hoy en el Capitolio, la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho enfrentó hoy preguntas del Idaho DOJ Task Force. Algunos legisladores argumentaron que la comisión se enfoca demasiadamente en diversidad, equidad e inclusión, o DEI, mientras que la agencia dice que sirve a todos los habitantes de Idaho. La directora de ICHA, Annette
Tipton destacó los 39 años de la comisión como una puente entre la comunidad hispana y el gobierno de Idaho, señalando su impacto de educación, empleo, ingresos fiscales y programas comunitarios. Los hispanos representan el 14% de la población de Idaho y la comisión ha ayudado a mejorar la educación, empleo y ventas, operando con un presupuesto anual de $85,000. Algunos legisladores cuestionaron el uso de esos fondos públicos. Tipton dijo que la mayoría del apoyo proviene de recaudación comunitaria, pero subrayó que la conexión con el Estado es clave para mantener relaciones valiosas. La discusión continúa sobre el futuro del financiamiento estatal para la comisión. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y esta semana hemos tenido bastante del tiempo, varios vientos intensos, también hemos visto nevadas. Quiero empezar a enseñar lo que hemos visto esta semana. Hemos visto que han tirado bastantes botes de basura en el sentido de vientos, han roto varios árboles del suelo y hemos visto bastante también en ciertos troques, también han visto varios daños en ciertos lugares, específicamente en lugares de Twin Falls. Y hablando de Twin Falls, también habían esta semana para el miércoles que 2 niños se lesionaron porque se cayeron varios árboles en ciertos lugares. Pero ahora cambiando a otro tema, nieve. Vimos bastante de esta nieve en ciertos lugares, especialmente aquí en los valles, y eso es lo que vamos a continuar a ver aquí durante los próximos días. Ahora tal vez no veremos más de esto en los valles aquí, que estamos viendo lugares como Caldwell, Ontario y otros lugares que vamos a continuar a ver, pero la nieve va a continuar en ciertos lugares en las montañas, y ahí es donde vamos a continuar con nuestra cobertura aquí para este fin de semana, ya que tenemos otros días de primera alerta. Y les quiero enseñar exactamente lo que vamos a ver en el sentido de este satélite y el radar. Vimos bastante lluvia específicamente en el Valle Mágico, en lugares en las montañas. No mucho se vio en el Valle de Tesoro, pero eso rápidamente se va a ir. Ahora, lo que nos sigue va a ser ese sistema que va a llegar tarde por el sábado, y eso va a continuar bastante de esa lluvia, y también vamos a ver un poco más de ese viento subir un poco más. También vamos a ver que este río atmosférico es lo que nos va a continuar a traer lluvia y humedad. Esto también va a impactar muchos lugares en el suroeste de Idaho. Aquí estamos viendo el modelo a futuro. Esto después de toda la lluvia, donde vamos a ver que el sábado vamos a continuar con condiciones secas, y eso es lo que va a traer condiciones más frías, porque vamos a ver muchas temperaturas bajar al nivel del congelamiento y un poco más llegar a los altos 20. So vamos a continuar y empezar el sábado bastante frío. Las temperaturas todavía van a mantenerse sobre el promedio, pero van a continuar a subir, ya que tenemos otro sistema que nos sube las temperaturas, pero también sube la posibilidad de bastante lluvia. Y aquí estamos viendo tarde para el sábado, donde va a empezar a verse nieve en las montañas, en los picos más altos. Después va a empezar a entrarse lugares en los valles, ya que vamos a ver aquí en el Valle de Tesoro, específicamente en el Valle Mágico, por la mañana el domingo. Y después vamos a continuar con bastante lluvia. Es posible que en ciertos lugares veamos bastante nieve y bastante lluvia en lugares aquí como se ven, donde está marcando el color amarillo, es donde vamos a ver la lluvia más intensa en ciertos lugares, y eso va entrando a lugares como Jerome, y eso va a seguir al este de Idaho. Después del domingo vamos a continuar a ver que ese río atmosférico nos va a continuar a traer la posibilidad de lluvia para el lunes, el martes, para Nochebuena y para Navidad. Aquí llegamos para el jueves, pero van a empezar a bajar las posibilidades de esa lluvia. Vamos a continuar a ver también que esa nieve va a empezar a subir un poco más, ya que vamos a ver por lo menos un pie o posiblemente más en ciertos lugares, ya que estamos viendo ahí en Stanley. Y viendo el pronóstico extendido, tenemos esos días de primera alerta que vemos para el domingo y para el lunes. Continúa la lluvia y va a calentarse un poco más, ya que se va a llegar entre los bajos y medios 50 para el miércoles y el jueves de la semana que viene. Gracias, Héctor. Y como ha mencionado Héctor, el clima esta semana ha provocado muchos problemas, incluyendo la caída de un árbol, dejando a 2 niños en estado crítico. La oficina del alguacil del condado de Twin Falls informó que 2 menores de menos de 10 años estaban esperando afuera el autobús escolar cuando los fuertes vientos tumbaron un árbol viejo con raíces podridas. Ambos niños fueron trasladados a un hospital cercano. El árbol también tumbó líneas eléctricas. La oficina del alguacil del condado de Twin Falls advierte que a la comunidad que esté atenta a los peligros relacionados con el viento y que tome precaución adicionales al estar al aire libre.
También, como mencionó Héctor, la nieve ha pasado por el valle y las montañas y el invierno está a la vuelta de la esquina. Con la nieve y hielo en las calles, el manejar se vuelve más peligroso. Por eso es el que el Departamento de Policía de Caldwell comparte algunos consejos para manejar seguro esta temporada. Reduce la velocidad y conduce con precaución, mantiene distancia suficiente con el vehículo de adelante, al menos de doble de lo normal en condiciones secas. Evite frenar bruscamente, use los frenos con suavidad para no deslizar. Y es una buena idea usar luces bajas en nieve, lluvia o neblina para mejorar la visibilidad. Además, un oficial del Departamento de Policía habla sobre algunos errores comunes que cometen los conductores y cosas que se deben hacer antes de manejar. Lo más frecuente es de que van a alta velocidad y eso es lo que nos referimos de que si la velocidad es 35 tienen que bajarle a 30. Antes de conducir tienen que asegurarse que el vidrio esté limpio y que no tenga ningún hielo. Es algo muy frecuente que miramos en las calles que las personas que van manejando a veces nomás le limpian un cuadrito y quieren manejar así, pero tienen que limpiar todo el vidrio. Los oficiales también mencionan la importancia de conducir con seguridad alrededor de los quitanieves cuando estén en las calles, y ya que se han reportado un accidente con quitanieves en el condado de Twin Falls. Y los oficiales dicen que estos accidentes son muy prevenibles, así que asegúrese de nunca pasar un quitanieves por el lado derecho. Mantenga 200 pies de distancia con las quitanieves. Esto permite que los operadores cambien de carril con mayor facilidad. Reduzca la velocidad y tenga paciencia y esté atento a paradas o giros repentinos. Los operadores pueden moverse para evitar esos obstáculos. Bueno, también tenemos una alerta importante de tráfico para usted. La I-84 en el este de Oregón ha reabierto. Tramos de la I-84 estuvieron cerrados ayer debido a las condiciones peligrosas, lo que provocó que varios vehículos comerciales que perdieran el control. El Departamento de Transporte de Oregon compartió estas imágenes de las condiciones. Una vez más, la I-84 ya está abierta en el este de Oregón, pero asegúrese de revisar tripcheck.com antes de viajar por esa zona. Y al nivel nacional, Seguridad Nacional, Kristi Noem ordenó pausar el programa de la Lotería de Visas de Diversidad tras la muerte del sospechoso Claudio Valente. Valente ingresó a los Estados Unidos desde Portugal desde el 2017 mediante este programa y obtuvo una tarjeta verde. El programa busca formar la inmigración desde países con bajas tasas de inmigración. Y el equipo de los Broncos de fútbol jugó su último partido en la temporada el sábado contra los Washington Huskies en el LA Bowl, enfrentándose a una dura derrota. Mirando hacia el futuro, el entrenador Spencer Danielson habló sobre los nuevos jugadores para la temporada que viene para el equipo y cómo se siente respecto al plantel que está por delante. We've got some spots left. We did a really good job signing a great freshman class. Like I said, our coaches, Y our recruiting Danielson department habla and de Brandon estar Jones, atento al portal de transferencias buscando retener a sus jugadores más importantes y sumar nuevo talento. Además, habla de desarrollar a los jóvenes y la continuidad del cuerpo técnico que será fundamental para atender la estabilidad del programa. Algo más que considerar es que Boise State también enfrenta el gran reto de adaptarse al Pac-12, una conferencia más competitiva. Danielson se muestra optimista y comprometido con el programa, confía en su cuerpo técnico y busca desarrollar a los jugadores tanto dentro como fuera del campo, con la mirada puesta en un éxito sosteniendo para el futuro que viene. Y durante el off-season, todos los ojos estarán en Boise State, transferencias, desarrollo de jugadores y preparación para el Pac-12, y se espera que se viene una temporada muy emocionante.
Y ahora la pista de hielo donde los Idaho Steelheads juegan en casa esta noche enfrentándose a los Rapid City Rush. Los Steelheads vencieron al Rush 7-1 el miércoles por la noche y buscan repetir la victoria. El puck se lanza a las 7 en el Idaho Central Arena en el centro de Boise. Si no puede ir, lo puede ver en vivo en KTVB en su digital en el canal 7.2. Y los mismos dos equipos se enfrentarán de nuevo mañana por la noche. Son los últimos juegos en casa del año, así que asegúrese de ir. Y antes de irnos, el Powerball sigue aumentando. Ningún boleto acertó los 6 números en el sorteo de anoche, pero es lo que el premio mayor se acumula para el sorteo del sábado, alcanzando un estimado de 1.5 mil millones de dólares con un valor en efectivo de aproximadamente 686.5 millones de dólares. Esto lo convierte en el quinto mayor bote de la historia del Powerball y el séptimo mayor en la historia de las loterías de los Estados Unidos. Todavía tiene una oportunidad de ir a comprar su boleto. De ganarse $1,000 millones de dólares. Wow. ¿Qué sería con ese dinero? Es que sí me gusta mi trabajo, creo que me quedaría con mi trabajo, pero viajar, yo creo que viajar. ¿Y tú? Yo digo, con ese dinero me compro una casita, Sí. me compro un carrito bonito, Sí. me compro un avión, un helicóptero, no sé. A ver, a mí me encantan los zapatos, o me iría a comprar zapatos y ropa. Sí, y todavía te va a quedar bien mucho dinero después de eso. Yo no me puedo imaginar gastarse todo ese dinero. ¿Lo vas a compartir con la gente que anda viendo? No sé. Creo que sí, la vamos a convencer. Dependiendo, ya si me mandan mensaje, a ver, me dicen qué es, y ya ponemos una lista y ya voy dando yo. A los comentarios bonitos, ¿verdad? Porque los que no, pues se lo pierden. Ahí les damos unos dolaritos. Ahí está. Bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y síganos en nuestra página de Facebook, KTVB en español.